La Primera Guerra Mundial. Era así una vez. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada. Comparada con otras guerras anteriores, estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos industriales. En la guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. De un día a otro, Alemania, que llegó tarde al reparto de territorios, se integró al club de grandes naciones. Su gran ejército había sido una humillante derrota a la de Francia, de Napoleón III y el rey de Rusia. Se había proclamado emperador Kaiser de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra arreglaron sus diferencias. En cuanto al gigante alemán, empezó a hacerles sombra formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial en 1904, que tras la unión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. Se formaron dos bandos, por un lado la Triple Entente y en el otro está la Triple Alianza. En la Triple Entente están en Francia, Inglaterra y Rusia, y en la Triple Alianza está formada por las potencias centrales que fueron Alemania y Austria, Hungría, Turquía, Bulgaria, Italia. El detonante fue el imperialismo y el colonialismo, que venían desarrollando desde décadas las potencias involucradas. Fue la principal causa socialmente, pero de lo que realmente desató el conflicto fue la muerte del archiduque Francisco Fernando y su esposa, el 28 de julio de 1914. El asesino era un nacionalista de Serbia. El asesino desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron hacer la apertura de una investigación y la actualización en territorio serbios. Serbio se negó con el respeto de Nicolás II de Rusia. Austria-Hungría finalmente desató la guerra a Serbia y Rusia sale en ayuda de Serbia, pero Alemania declara la guerra a Rusia y Francia la ataca. A Bélgica, Inglaterra se le declara a Alemania y así sucesivamente, y arman un y ya que medio mundo estaba en guerra con otro medio mundo, los alemanes tenían como plan una guerra rápida, derrotar a Francia y Bélgica, pero los franceses se restringieron. El avance armamentario impuso una guerra mundial muy costosa y muy larga, y se convirtió en una masacre. Esta guerra aparecieron nuevos cañones, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos, mortíferos, como el gas mostaza. Se combatió muchos frentes en los Balcanes, los Barbanelas, el Oriente de Medio, los Alpes italianos en África, en el Extremo Oriente y en el Pacífico. En el Atlántico, aunque los principales puertos se concentraron en dos frentes, en el frente occidental y en el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en las franjas cavadas en el suelo. Existe a partir de la revolución que se pasó el uso de armas. Este tipo de guerras llega a su punto con máximo de brutalidad. En el frente occidental, en el frente oriental, pusieron al mando del ejército a la Paul von Hindenburg. Terminaría siendo el jefe del Estado Mayor, con el general Erich Ludendorff. Como sus subordinadas acabarían en una dictadura militar dirigiendo al país marginado.
el Kaiser Guillermo II y al propio armamento militar de los alemanes. Intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez a las barcas que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran barco orgullo del Imperio Británico. En el hundimiento mueren 128 personas. Esto produjo que en 1917 los estadounidenses le declararan la guerra a los imperios centrales. En ese mismo año, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, lo cual obligó a Nicolás II a dar el poder a los bolcheviques, y ellos tomaron el control total. Finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar todos sus ejércitos oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada de los estadounidenses. Era su baja definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanes no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final. París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala, el general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de embarcar e incluso Italia prepara para enviar gente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huyó a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado terminaría propiciando el ascenso de Hitler y por tanto la Segunda Guerra Mundial.